muchísimas gracias de vuelta por invitarme a una charla, en este caso sobre COVID y nuestra experiencia en los últimos 2 años. Les voy a mostrar también fotos, pues quiero que conozcan Cleveland así me vienen a visitar. Esto es Cleveland Clinic, uno de los edificios. Varios de ustedes ya han estado y los que quieran venir a visitar siempre disponible. Vamos a hablar de COVID-19 en trasplantados renales y el trasplante renal utilizando órganos de donantes cadavéricos que fallecen con COVID-19, del cual somos líderes y los primeros que lo hemos hecho. Conceptos generales, hay tanto para hablar, tratando de poner la charla y es difícil después de 2 años y de toda la experiencia que hemos acumulado poder enfocar un poco, pero voy a nombrar algunos conceptos que los asumimos como dados, pero en realidad no tenemos tanta evidencia. Sabemos que los pacientes con inmunosupresión tienen mayor riesgo de infección en general y por ende consideramos que tienen mayor riesgo de infección con el virus de SARS-CoV-2. Está poco claro si el tipo de inmunosupresión que usamos tiene algún impacto negativo o positivo en la evolución de los pacientes con COVID-19. No sabemos que si están inmunosuprimidos tienen más chances de enfermedad o de infectarse, pero lo que no sabemos es si de todas las drogas que usamos, alguna tiene mayor o menor efecto. Como también sabemos que el cuadro clínico evolucionó al cabo de 2 años con variantes virales diferentes, vacunación, tratamientos, experiencias clínicas. Al principio no sabíamos lo que estábamos haciendo. Hoy por hoy ya manejamos la situación de una manera muy diferente. Lo que sí sabemos es que varios estudios de aquellos pacientes que tienen neutropenia, que está causada en general por drogas inmunosupresoras, especialmente antimetabolitos, o depende de la droga, está asociado con mayor riesgo de infección. Pero lo que no sabemos, no tenemos evidencia, es cómo manejar la inmunosupresión. Aunque sabemos qué hacemos, en general paramos el antimetabolito, ya sea micofenolato o azatioprina, etc. Pero no tenemos ninguna evidencia de que esa es la forma de hacerlo. Tampoco tenemos evidencia, creemos que los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor gravedad, pero no hay evidencia de eso tampoco. Los pacientes, como sabemos, tienen mayor mortalidad, pero está más que nada relacionada a la cantidad de comorbilidades que tienen asociados con su insuficiencia renal crónica en el caso de trasplantados renales. Hay 2 estudios. Este es un estudio multicéntrico que se publicó en Transplantation en el 2021, el año pasado. 2.300 pacientes trasplantados, todos los órganos, corazón, pulmón, hígado, etc., comparados con 231.000 pacientes con COVID, pero no trasplantados. Y lo que uno puede notar es que la mortalidad, cuando uno ajusta por todas las comorbilidades que el paciente tiene, sea hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, los pacientes trasplantados no tienen mayor comorbilidad o mayor mortalidad los pacientes no trasplantados. La única, ustedes se pueden fijar acá que el riesgo es todo cercano a 1 y el índice de confidencia está siempre cruzando el 1, con excepción de la insuficiencia renal aguda, que en pacientes trasplantados, independientemente del órgano, tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad renal aguda. En nuestra experiencia, cuando eso pasa, la mortalidad es altísima. Ustedes piensen que la mortalidad en terapia intensiva de un paciente con falla multiorgánica que incluye insuficiencia renal aguda en una población no trasplantada, no inmunosuprimida, es del 52%, 50-52%. Cuando le agregamos un órgano más, en la mortalidad estamos en 80-90%. Es decir, que los pacientes trasplantados que desarrollan insuficiencia renal aguda tienen una mortalidad altísima. Otro estudio, fue monocéntrico, Johns Hopkins, 45 trasplantados comparado con 2.400, Robin Avery, ella era infectóloga cuando yo hice la residencia acá en Cleveland Clinic, publicó también los mismos resultados en un centro. Lo único que notaron es que el cuadro clínico era más severo, pero cuando ajustaban de vuelta por las comorbilidades, los pacientes trasplantados no tienden a tener mayor aumento de la mortalidad. Uno asume eso, pero la evidencia no está.
en realidad la evidencia está en contra de eso. Vamos a hablar un poquito de los pacientes trasplantados con COVID, trasplantados que se infectaron con SARS-CoV-2 y desarrollaron COVID-19. Dos papers del mismo grupo. El primero, en realidad es un registro, todo el mundo al principio reportábamos a la Universidad de Washington en Seattle, porque ahí fue como entró, ahí se describieron los primeros casos de COVID en Estados Unidos, cuando una familia viene de, no me acuerdo qué país, no me acuerdo si fue China, pero de algún lado de Asia entran por Seattle y se detectan los primeros casos y después se infectan varios residentes de un asilo, de un nursing home. Y desarrollaron una base de datos donde todo el mundo reportaba los casos que empezaron a aparecer en Estados Unidos. Es un estudio multicéntrico retrospectivo que va de febrero del 2020 a diciembre del 2020. Estamos a un año de la pandemia. 1.700 casos, de los cuales 1.000 hospitalizados, es decir, una gran hospitalización. De los hospitalizados, la mayoría eran de pulmón, 75%, en gran cantidad también otros órganos, 66%. Pero ustedes miren la mortalidad, en esos momentos tienen una mortalidad del 24% en pulmón y 15, 18, 20% en otros órganos. Recuerden que la mortalidad en ese momento era 2 o 3% al principio, después empezó a bajar. Importante a saber era que los pacientes trasplantados con pulmón, por supuesto, tenían mayor mortalidad que los pacientes con otros órganos, y después le viene muy seguido el riñón. En este estudio no se nota bien, pero el segundo grupo de gran mortalidad después de pulmón es riñón, no es ni intestino, ni pulmón, ni corazón, ni hígado. Anotar quiénes fallecían añosos, trasplantados pulmonares. En un momento hablamos de hipertensión y diabetes, no, pero aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y obesidad tenían mayor inmunosupresión, mayor mortalidad, como aquellos que tenían enfermedad pulmonar crónica, porque esto es una enfermedad, en realidad es una virosis que afecta al sistema respiratorio, aunque muchos órganos se sientan afectados directamente, y esto es importante por lo que voy a hablar después, directamente necesita del sistema respiratorio para poder replicarse este virus. Este es un seguimiento, pero lo bueno del mismo grupo, pero lo bueno de este paper que lo publicaban el año pasado en el American Journal of Transplantation, muestra cómo aprendimos. No sé si teníamos terapias nuevas o no, pero aprendimos algo o mejoramos algo. Es el mismo grupo, lo dividen en dos a la corte, de marzo del 2020 a junio del 2020. Acá estábamos saliendo del invierno. Con el grupo tardíaco, de julio del 2020 a diciembre. Acá tuvimos un pico, empezó en marzo, me acuerdo que estuvimos encerrados un mes nada más acá, pero fue abril, me parece. Ya para junio la gente salía, pero igual tuvimos un pico en el verano y después otro pico que viene después de diciembre. Pero noten lo siguiente, las hospitalizaciones bajaron del 76% al 59%. Ya aprendimos a manejarlos más, los pacientes en forma ambulatoria. Y la mortalidad también disminuyó, del 19.6% al 14%. En solo un año. Ahora estoy seguro que es mucho menos. Mejor en la segunda cohorte. Inmunosupresión que usábamos, quiero hacer no mostré en este paper ningún tipo de inmunosupresión que el paciente estaba tomando estuvo asociado con mayor mortalidad. Ni la inducción, ni la utilización de inhibidores de calcineurin, ni esteroides, etc. Lo que sí cambiamos es la forma de tratar a estos pacientes. Al principio, cuando no sabíamos nada, el 11% de los pacientes recibían esteroides, después aprendimos que había que darle dexametasona, entonces la mayoría en la segunda mitad del año, 61%, los tratábamos con esteroides. Remdesivir, al principio recién empezábamos, 10%, ya al final, acá al final prácticamente el 90%, pero en la segunda mitad de 2020
estábamos en 53%. Inhibidores de la interleuquina 6, al principio usábamos, después desapareció. Hidroxicloroquina, ¿se acuerda que se hablaba de eso? Pasamos al 60% a nada. Plasma convaleciente subió al 30%, creo que en Argentina también fueron papers más importantes, fue de Argentina. Anticuerpos, bueno, muy temprano, ahora son muchos más. Bajar la inmunosupresión, antes la bajábamos mucho más agresivamente, empezamos a mantener más inmunosupresión. Lo que sí siempre hicimos fue parar los antimetabolitos. Y después bajar los niveles de calcinerina, ya prácticamente al final los manteníamos con la misma dosis. Cleveland Clinic en Florida, Miami. Trasplante renal con órganos de donantes cadavéricos. Voy a cambiar ahora el tema. Esto es lo que, en realidad, lo que nosotros hicimos, que fue una gran experiencia. Más que nada porque estábamos innovando, había oportunidades, había pacientes que querían trasplantarse. Estamos hablando del invierno del 2020-21, imagínense, si uno iba a algún lado y decía voy a trasplantar un paciente con un órgano, un riñón de un paciente que fallece con COVID, pueden decir que está loco, pero pensamos y tratamos de entender la biología del virus y lo que habíamos aprendido en un año. Entonces, ¿por qué decidimos utilizar riñones de donantes cadavéricos COVID-19 positivos? Voy a contar nuestra experiencia, y que no fue fácil al principio. Porque creemos, vamos a poner en perspectiva, ¿no? Estamos hablando ya de hace un año y pico, que puesto tengo en presente. Pero creíamos que se podía hacer de una forma segura. Sabíamos que hay órganos que son de excelente calidad, que quizá en ese momento estuviesen siendo descartados innecesariamente. Porque después hay pacientes que tienen más riesgo de morir en diálisis, esto es lo que es importante, que posiblemente contagiarse del virus y fallecer. Recuerden que la mortalidad de un paciente diabético de 50 y pico de años que entra en diálisis en Estados Unidos es del 16% al año. Ese mismo paciente a los 5 años tiene 50% de sobrevida. Hoy por hoy hay cánceres que se curan mucho más fácil que estar en diálisis y nunca trasplantarse. Entonces uno tiene que poner el riesgo que tenemos en el momento con el riesgo de contagiarse. No sabíamos cuál era el riesgo de contagiarse, lo que sí sabíamos que si no te trasplantaste morís. Y también porque hay pacientes que prefieren, por la calidad de vida, tomar ese riesgo a vivir de por vida en diálisis. Trasplante, como todos sabemos, todos los que lo hacemos, es una oportunidad que si a lo mejor la dejamos pasar nunca más se nos presenta. Desafortunadamente por la falta de donantes. Y porque hoy también teníamos en ese momento, empezaban a venir las vacunas, que eran muy seguras y efectivas. Empezamos a vacunar en diciembre del 2020. Y uno puede seguir con razones, muchas razones, y en general lo único que nos para a veces en innovar, en desarrollar es la falta de conocimiento, es el temor a hacer daño, es el temor de ser el primero, de innovar y que no salga bien, pero es una oportunidad, siempre hay oportunidades. Entonces, también tenemos que entender que hacemos daño si no trasplantamos a alguien que necesita. Es decir, como ya les dije, hay que balancear los riesgos acá. Entonces nos embarcamos en esto, y este fue sinceramente la que, con Alvin Wee, compañero, fueron en realidad los que yo más o menos los balanceaba un poco, pero fueron los que realmente querían hacer esto. Entonces nos planteamos lo siguiente: existe un posible riesgo de transmisión de virus, por supuesto, que hay que balancear contra los riesgos asociados a nunca recibir un órgano y quedar en diálisis de por vida. No había evidencia, si uno es empírico, que los pacientes con COVID-19, que el virus se encuentra en forma viable e infectiva en los riñones, no había evidencia. La transmisión de virus por vía sanguínea no se había reportado. Había gente que después retrospectivamente habíamos entendido que tenían COVID y donaron sangre y se transfundió, y no hubo contagio. Y la data inicial, la información inicial que teníamos en algunos casos reportados, no sugerían que había un riesgo de transmisión de virus.
Entonces vamos a pasar a la primera. Voy a tratar de apurarme porque yo sé que estamos restringidos con el tiempo. Tenía más o menos 25 minutos. ¿Cuál es la evidencia de la existencia del virus viable en el riñón? Poca y nada. Este es uno de los primeros estudios en JASN, en el Journal of American Society of Nephrology. 42 pacientes, creo que esto fue en Columbia, no me acuerdo, en Nueva York. 42 autopsias de pacientes que se habían muerto con COVID, generalmente añosos, masculinos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va al riñón, puede encontrar todo tipo de patología. Insuficiencia renal aguda, por necrosis tubular aguda, podía encontrar microangiopatía trombótica, un paciente con FSGS, pero no había evidencia de que había virus viable o viriones siquiera en el riñón. Otro estudio, este fue en Columbia, y todos estos venían de la costa este de Estados Unidos, donde hubo una epidemia muy grande. 17 pacientes, etcétera, etcétera, 3 trasplantados. De vuelta, insuficiencia renal aguda muy común, algunos con proteinuria, etcétera, etcétera, pero no había forma de encontrar el virus por ninguna metodología en el riñón. Por supuesto que da enfermedades, FSG, pero no es en forma directa, no se ve el virus causando citotoxicidad en células renales. Otra experiencia, lo mismo. Ninguno de los pacientes tenía evidencia. Teníamos bastante evidencia ya, que no había virus viable que se pueda reproducir en el riñón. Segunda pregunta, ¿cuál es la evidencia que existe en el contagio o transmisión del virus en donantes cadavéricos a receptores? Había pasado que en forma retrospectiva entendimos o aprendimos que un donante había tenido COVID y se trasplantó porque sin saber. Y esta fue no lo voy a escribir este paper, pero no había evidencia. O sea, había pasado el UNOS detecta, el CDC detecta que hubo un par de órganos que se trasplantaron de donantes COVID positivo y ninguno de los pacientes se enfermó. No teníamos evidencia de eso tampoco. La otra pregunta que teníamos que hacer era si estaba contraindicado o no permitido el trasplante con riñones de donantes cadavéricos. Lo que no está escrito está permitido. Y no había nada que nos diga que no. No voy a ir sobre esto, pero nosotros empezamos en abril, esto es en febrero, esto es abril, después ya llevamos 3 meses haciendo esto, trasplantes. Y el UNOS, como saben, es como el INCUCAI de Estados Unidos, no decía que no, decía que tengamos cuidado, que lo que en realidad decía es que no había evidencia. Y lo más importante es que decía que había que balancear el riesgo de mortalidad del paciente sin trasplantarse con la enfermedad de COVID-19. Entonces no teníamos evidencia. Después nos preguntamos, la última pregunta fue, ¿debemos modificar o alterar nuestro esquema inmunosupresor cuando utilizamos órganos del antifallecido? Y este es un paper que cuando tenía en el laboratorio, Leo Cherkassky, que era hacía el postdoctorado conmigo, que es cirujano de trasplante ahora, estudiamos el efecto y el impacto de la inducción con timoglobulina o globulina antihistamocítica comparado con los receptores, con el bloqueante receptor de IL-2. Y como sabemos bien, esto ya tiene 11 años, como sabemos bien, el impacto, este es el porcentaje de eliminación de linfocitos T, CD4 y CD8, CD4 y CD8, CD4 y CD8, a los 6 meses después de dar timoglobulina. Uno puede ver que prácticamente a los 3 meses tenemos, o a los 6 meses tenemos, todavía tenemos un 70-80% de reducción de linfocitos T circulantes. Los pacientes están altamente inmunosuprimidos cuando reciben timoglobulina en comparación con bloqueantes del receptor de L2 y L2. La inmunosupresión que causamos y es persistente. Habíamos estudiado en su momento el efecto de la inmunosupresión con respecto a la reactividad celular inmunológica contra la influenza. Y bueno, no había diferencia. Entonces dijimos, bueno, había diferencia, vamos a ponerlo así, no era estadísticamente diferente, pero
uno puede ver que los pacientes tenían mayor inmunosupresión contra el virus. Pero igual, nosotros estábamos convencidos, creíamos que no podíamos, que el virus no se transmitía, y si se transmitía no se podía replicar. Entonces mantuvimos nuestro esquema inmunosupresor, basado en la hipótesis de que el virus SARS-CoV-2 no se transmite vía sanguínea y o se replica en el riñón. Entonces mantuvimos nuestro esquema de inducción con timoglobulina 4.56 mg por kilogramo, y el de mantenimiento, tacrolimus, micofenolato. Lo que sí bajamos la dosis porque queríamos evitar la neutropenia y prednisona, y tratábamos excesivamente la neutropenia. Entonces Cleveland Clinic en Abu Dhabi, de los cuales el año pasado hicimos 100 trasplantes renales en Abu Dhabi. Hacemos trasplante renal en Cleveland Clinic, Florida, acá y Abu Dhabi y West Virginia. Hacemos en total como 600 por año, renal, de riñón. Y esta es la primera experiencia. Voy a tomarme 5 minutos más, ya que parece 5 minutos tarde. Estos son los donantes, los primeros 5 donantes. Ustedes pueden ver que donante 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Sí. Pero son todos donantes jóvenes, todos donantes diagnosticados con PCR positiva, en general cerca del momento de la donación. Muchos órganos se donaron, nosotros agarramos los riñones y los hígados cuando también la podíamos. Estos fueron los primeros 5, 6 donantes COVID positivos. Lo que quiero remarcar es que son buenos, que son donantes jóvenes. Hoy por hoy un donante de 21 años va a un pediátrico ese riñón, no iría nunca alguien de 40, 50 años. El primer donante fue el que prácticamente el que nos estimuló a hacer esto, un chico de 17 años que fallece y era COVID negativo, lo va a visitar la familia antes de donar y se hace positivo. Ya habíamos hablado con los receptores y dijimos, bueno, es muy buen donante, pero testeo positivo. Y los primeros 2 pacientes, perdón, los primeros son todos con muerte cerebral, la mayoría, menos 1. Perdón por esto, la mayoría tenía algún infiltrado pulmonar. Pero el primer donante era un donante excelente, un KDPI de 3% nada más. Nadie adulto va a recibir este riñón. Van todos los chicos estos riñones. Y le ofrecimos a los primeros 2 chicos, a los primeros 2 que ya le habíamos ofrecido el riñón, un chico de 35 años y una chica de 29, con lupus, y nos dijeron, yo tenía miedo que digan que no. Dijeron, no, quiero salir de diálisis. Llevo, ¿cuánto esto? Digo 300, 4 años en diálisis. A los 35 años. 3 años de diálisis a una chica de 29. ¿Qué calidad de vida podés tener? Querían salir de diálisis, dijeron, ni me lo pregunté 2 veces, los trasplantamos. No estaban vacunados, estamos hablando de febrero. Los inducción con timoglobulina, como dijimos, inmunosupresión mantuvimos la misma. Y la creatinina de la chica, una 1.1, la había ya hace 1 año y pico de trasplante. Y bueno, y ahí empezamos. Ninguno se contagió. Esto es Cleveland Clinic en Londres. Entonces dijimos con Jesse Scholl, que muchos conocen, es un epidemiólogo que está acá en Cleveland Clinic conmigo, publicamos mucho con él. Vamos a ver cuántos, bueno, esto fue nuestra primera experiencia, 10 pacientes, estamos hablando de febrero del 2021. Por supuesto, cortando clavos, toda esa historia, que no se te contagie uno, salen las noticias, toda esa historia, pero es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Es tratar de ayudar a los pacientes. Dijimos, bueno, en Estados Unidos, si estamos haciendo nosotros, tiene que haber otros. Este paper va a salir en American Journal of Transplantation, ya está prácticamente aceptado, así que el próximo mes saldrá, en 2 meses. Vamos a presentarlos en Boston dentro de 3 semanas. Pero en el periodo de marzo del 2020 a septiembre del 2021, que estamos 1 año y medio, 268 donantes donaron riñón, el derecho y el izquierdo, de los cuales nosotros agarramos 100.
hígados 263 y corazones 258. Les voy a terminar de presentar, esto lo vamos a presentar en el American Transplant Congress ahora el 3 de junio, y está en revisión en American Journal of Transplantation. Acá tiene que decir 110. En el año pasado, desde que empezamos esto hasta enero del 2021, hicimos 220 trasplantes de riñón, órganos solo, 115 con órganos donantes COVID positivo, trasplantes preventivos. Esto es algo que hay que desarrollar en Argentina, creo que no se puede. 35% de los pacientes que recibieron un riñón COVID positivo no habían entrado nunca en diálisis, que es lo mejor que podemos hacer. Y nuestra experiencia fue que yo creo que los 115, ¿cuántos dije que son? Ni los cuento con las manos los que dijeron que no querían un riñón de estos. Todos decían que si quiere, la gente no quiere estar en diálisis, que se muere. Y los que recibieron un riñón COVID negativo fue el 16% eran preventivos. Pero en promedio, para nosotros, 15-20% de nuestros pacientes trasplantados son preventivos. Seguimiento de 6 meses. Los donantes, quiero notarles que el 70% de los donantes COVID positivo eran, ¿cómo le dicen? Con muerte, con falla cardíaca, o asistolia. Que creo que en Argentina y en Latinoamérica mucho no se hace, hay que desarrollarlo. El 70% de estos donantes, porque venían de lejos, porque no los agarraban a estos riñones, los agarrábamos nosotros, venía de Kansas, de no sé de dónde venían. Entonces siempre eran el donante no moría de brain death, de muerte cerebral, sino con falla cardíaca. Contra el 46%, el 30, 40, 50% de nuestros trasplantes son con asistolia. Ischemia time, a pesar de que sean, el DGF nuestro es solo, KDPI era el 38%, es buenísimo. La mayoría de los órganos venían de afuera de Ohio. El 49% de los donantes habían muerto de COVID. 6 donantes, 12 riñones, agarramos de pacientes con COVID, con ECMO, etcétera, etcétera. Esto es lo más importante. ¿Cómo le fue a los receptores? Primero, nunca nadie se infectó directamente por el riñón. 115, ninguno se infectó. Delay graft function, 16%, a pesar de que sean DSD, los trasplantábamos con una isquemia baja, porque apenas se enteraban que nosotros los agarramos, nos llamaban directamente y traíamos el riñón enseguida. Nada estadísticamente diferente. Es decir, 3 días de hospitalización, la creatinina a los 6 meses al año, lo que sea, o no, 6 meses dije, de seguimiento, prácticamente igual. Es decir, que hicimos 115 trasplantes con excelente resultado, sin transmisión del virus, y al final estaban todos vacunados estos pacientes. Este era el protocolo que teníamos hasta diciembre del 2021, que es complicadísimo porque teníamos tanto cuidado, el protocolo evolucionaba cada 2 o 3 meses, a medida que íbamos aprendiendo, íbamos tomando más riesgo. Y ahora el protocolo que tenemos desde diciembre del 2021, aunque ya pasó el invierno y no tenemos más casos, aceptamos todos los donantes COVID positivos, independientemente del estado de infección, del PCR o de los findings. Vemos si el donante es candidato y después decidimos, pero ya no ponemos más restricciones. Al principio, si tenían eventos tromboembólicos, no los agarrábamos, etcétera, etcétera. Protocolo de inmunosupresión, sin cambios, mantenemos lo mismo, ya se lo repité. Al principio hacíamos una PCR a la semana del trasplante para asegurarnos que no estén infectados. Ya después lo dejamos de hacer y obligamos a todos los pacientes en lista de espera que se vacunen. Y este es el resultado. En Cleveland, también hacíamos en Florida. 2018 al 2021. Hicimos 306 trasplantes el año pasado. Crecimos el 60% en volumen, gracias a poder aceptar estos riñones.
digamos, de los 700 trasplantes que se hicieron en Cleveland Clinic de todos los órganos el año pasado, 300 los hicimos nosotros, en riñón. Conclusiones: es difícil concluir algo, entonces puse que nuestro conocimiento y experiencia durante los últimos 2 años de manejo de pacientes trasplantados con COVID-19 ha evolucionado tanto y tan rápido que es difícil resumirlo, ¿no? Todo el mundo tiene anécdotas y todo tiene formas diferentes de cuidar a estos pacientes. Y la pandemia trajo muchos desafíos, pero no hay que olvidarse nunca de las oportunidades, que fue lo que hicimos. Ayudamos pacientes tener, digamos, por innovar un poco, digamos, ponerlo así. Más de 100 pacientes salieron de diálisis al aceptar órganos con donantes COVID-19. Y bueno, nuestra experiencia inicial generó oportunidades para que muchos centros acá en Estados Unidos puedan seguir la práctica. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. A lo mejor esperemos que no haya más picos, aunque ahora volviera a subir acá, pero mucho más leve. Ya la gente, como saben, como en Argentina, no se internan. Pero lo importante es, creo, de la experiencia es más que nada, es siempre estar atento y tratar de ayudar a los pacientes de alguna manera o de la otra. Esto es Cleveland en verano, no en invierno, para que me vengan a visitar, y muchas gracias.